Hola, bienvenidos al Lombricero. El compost es un ecosistema rebosante de vida. Los organismos descomponedores y toda la cadena trófica que intervienen en el compostaje hacen que nuestro mundo sea tal y como lo conocemos. Sin ellos, el mundo no sería tal y como nosotros lo concebimos, sería muy distinto. Estos organismos descomponedores y estos animales que forman parte, y flora, que forma parte de la cadena trófica del compost, son los que transforman la materia orgánica en inorgánica. Su importancia para el tratamiento de residuos es fundamental en el mundo. De hecho, se está empezando a imponer el tratamiento de residuos a nivel urbano, también en granjas, en algunos centros ganaderos. Es decir, está habiendo ya cierto impacto y cierto conocimiento de esta técnica de la biología. Sin embargo, bajo mi humilde punto de vista, creo que falta todavía inversión económica por parte de los agentes públicos y privados en el estudio, la investigación y la divulgación del compostaje para el tratamiento de todos los residuos que se generan tanto por el hombre como por animales, plantas, etcétera. Por lo tanto, como digo, la cadena trófica del compostaje es fundamental y debemos conocer bien todos los animales, microorganismos y plantas y bacterias que intervienen en este proceso del compostaje para poder profundizar un poco más, conocerlo más de cerca y poder llevar a cabo el procedimiento de compostaje de una manera eficiente, que es lo recomendable. Existen tres escalones claramente diferenciados en cuanto a la cadena trófica del compostaje. El primer escalón es el que lo forman los organismos descomponedores. Bueno, mucho antes que los organismos descomponedores se encuentran las plantas. Las plantas son seres autótrofos, lo que significa que utilizan la fotosíntesis, los rayos solares, para fabricar su propio alimento. Cuando las plantas mueren y terminan su ciclo, lo que se transforman es en materia orgánica. Esa materia orgánica es rápidamente colonizada, en primer lugar, por los hongos, que son los que primero siempre colonizan la materia orgánica en descomposición. Los hongos son organismos heterótrofos, es decir, necesitan de otros organismos para poder realizar sus funciones vitales y su alimentación. En este caso son heterótrofos porque no pueden hacer la fotosíntesis igual que las plantas, ellos no realizan esa función y por tanto dependen de otros organismos para poder subsistir. Dentro de los hongos encontramos distintos tipos y clases. Los hongos es todo un reino, hay multitud de ellos, pero podemos hacer una clara distinción en tres grupos. Los hongos saprófitos, que son aquellos que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Los hongos parásitos, que son aquellos que se benefician de otro ser vivo causándoles algún daño. Y los hongos mutualistas, que son aquellos que conviven con otro ser vivo, obteniendo ambos un beneficio de su relación simbiótica. Un claro ejemplo de una relación mutualista entre un hongo y una planta son las micorrizas. Las micorrizas suponen que el hongo obtiene de la planta la materia orgánica que necesita para alimentarse y cede a la planta una mayor disponibilidad de sales minerales y de nutrientes. Las bacterias son también otros microorganismos muy necesarios para la transformación de la materia orgánica y el compostaje. Estas bacterias, digamos que son de un tamaño microscópico y hay millones de ellas, muchas de ellas sin clasificar todavía. Las bacterias, además, son necesarias en el ciclo del nitrógeno, necesarias y muy importante en el ciclo del nitrógeno. Tenemos, por ejemplo, las bacterias del tipo Rhizobium,
que se asocian con ciertas plantas, con muchas plantas. Cada vez se descubren plantas nuevas con las que estas bacterias se asocian en una relación mutualista. Digamos que este tipo de bacterias lo que viene a hacer es a fijar el nitrógeno atmosférico en el suelo. Los actinomicetos son un tipo de bacteria o pseudohongo, porque se parecen a los hongos, pero son bacterias, también muy importantes en el proceso de compostaje. Habitan en el suelo de una forma natural y son unos grandes descomponedores de la lignina y de los materiales leñosos y un poco más, digamos, duros a la hora de ser transformados. Por lo tanto, son básicos en el compostaje. Estas bacterias, los actinomicetos, son básicas también en la formación del humus, por lo que vengo diciendo, porque son grandes descomponedoras de materia orgánica como celulosa, quitina, lignina, etc. Además de todos estos seres, que son microscópicos, contamos con otros animales que ya sí podemos ver, son más grandes, como pueden ser los milpiés, que son miriápodos, es decir, son artrópodos, pero la clase tiene una subclase, un subtipo, son miriápodos, tienen mandíbulas, son herbívoros y facilitan mucho la digestión del compost por parte de las lombrices, porque al tener mandíbula vienen a hacer un trabajo previo de triturado, porque las lombrices no tienen mandíbulas, sino que succionan el alimento. Entonces son muy interesantes para este procedimiento. Las lombrices pertenecen al género de los oligoquetos, son anélidos, pertenecen al género de los oligoquetos y son muy interesantes, como todos ya sabéis y las conocéis sobradamente, en las técnicas de compostaje, muy utilizadas para hacer incluso un compostaje por ellas mismas, que se denominaría vermicompostaje. Además de los milpiés y las lombrices, contamos también con numeroso tipo de insectos en forma larvaria, es decir, larvas de mosca, larvas de escarabajo, que son grandes consumidoras de materia orgánica, así como cochinillas, caracoles, babosas, nemátodos, en fin, un conjunto de, seres vivos, animales, en este caso, que forman parte de este primer escalón que estamos comentando. Todo este tipo de fauna que habita, digamos, en el primer escalón de la cadena trófica del compostaje, se trata de fauna detritívora, es decir, se alimentan de detritos, de materia orgánica, en descomposición. Ya en un segundo escalón podemos encontrar otro tipo de microorganismos, como son los protozoos. Los protozoos se alimentan de bacterias y las rotíferas, que es otro tipo, se alimentan de protozoos, de bacterias y también de materia orgánica. Por su parte, los colémbolos y los ácaros son los microorganismos, macroorganismos ya en este caso, que se alimentan de los hongos. Estos ácaros, colémbolos y estafelinoideos son artrópodos que se alimentan de hongos fundamentalmente. En el tercer escalón de la cadena trófica del compost encontramos ya un poco a los depredadores, ¿verdad? Serían, por ejemplo, las hormigas. Las hormigas son artrópodos mandibulados que viven en relación siempre con otros organismos, ya sea parasitándolos, en simbiosis con ellos, en mutualismo o incluso miméticamente. Estas hormigas son muy provechosas y muy productivas, aunque no lo parezca, en el proceso de compostaje. Asimismo, son muy beneficiosos los escarabajos, son coleópteros. Por sus grandes mandíbulas trituran muy bien la materia orgánica y la dejan a disposición de otros micro y macroorganismos para que sigan su trabajo de descomposición. Por lo tanto, son muy necesarios, aunque también son depredadores, igual que las hormigas. Las hormigas, se me olvidó antes mencionarlo, también son herbívoras y carroñeras. Uno de los mayores depredadores que habitan en la cadena trófica del compost son los ciempiés. Los ciempiés son miriápodos, al igual que los milpiés, pero en este caso son venenosos. Tienen unas uñas por las que segregan un veneno
que mata a sus víctimas y se suelen alimentar de babosas, se alimentan de caracoles, de babosas, de lombrices, y son muy efectivos también y tienen su función. Aunque no son muy numerosos, es un animal muy territorial. Por lo tanto, si supone o llega a suponer algún problema en alguna vermicompostera, se puede localizar fácilmente y solucionar el problema. El escarabajo errante o escarabajo vagabundo, que también se le conoce por ese nombre, es un coleóptero estafilínido que se alimenta de tanto de carroña como de otras presas que, digamos, caza en el compost y en el vermicompost también. Es un animal nocturno y, bueno, pues es muy interesante porque volvemos a repetir que tiene mandíbulas. Estas mandíbulas trituran mucho la materia orgánica, lo que facilita la descomposición de la misma. Por último, podemos hablar de platelmintos, como son las planarias, que se conocen habitualmente. También forman parte de este tercer escalón del compostaje. Como vemos, existen multitud de microorganismos, macroorganismos, animales, que intervienen favorablemente en el proceso de compostaje. Y eso que aquí no los hemos dicho todos, ni mucho menos. Existen muchísimos más. Simplemente os hemos querido dar una pequeña muestra de lo que viene a ser una pila de compost o un lecho de vermicompostaje en el que se acumula materia orgánica y se convierte por sí mismo en una cadena trófica viva, algo que por sí mismo la naturaleza ya lo tiene todo ordenado y estructurado y vive y pervive con esa misma energía, sin necesidad de nada, de ninguna intervención por parte del hombre. Por eso es tan importante no remover y no voltear la tierra para no perturbar todos estos microorganismos y animales que están trabajando no solo en el compost, sino también en la tierra y en los huertos, ¿por qué no?, si se utilizan formas y maneras orgánicas de cultivar. Y bueno, hasta aquí un poco este vídeo. Me gustaría agradeceros mucho a todos el apoyo que me estáis dando, que nos estáis dando al equipo del Lombricero, y bueno, estamos muy ilusionados con este proyecto y seguiremos adelante para, pues bueno, para entre todos ver un poco en qué queda todo esto. Muchas gracias y hasta la próxima.